Entonces, como ya les mencionaron, mi nombre es Isabela Duque Schweizer, nuevamente muy contenta de estar acompañándolos en estas actividades. Entonces la idea de hoy es que vamos pues a tratar como temas clave de lo que sería pues la disquinesia ciliar primaria. Listo, entonces lo primero que tenemos que tener en consideración con la disquinesia ciliar primaria pues es saber qué son las cilias. Listo, para pues saber cómo dónde nos estamos metiendo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cilias son unas organelas bastante especializadas que tenemos en nuestro cuerpo y que se proyectan desde la superficie celular y estas pueden ser móviles o inmóviles, que ya lo vamos a mirar. Un dato para comentarles pues ahí acerca de las cilias es que son unas estructuras que evolutivamente se conservaron a partir de estructuras de algas unicelulares y básicamente es lo que tenemos en esta figura. Entonces tenemos un cuerpo basal al que tenemos anclado un axonema. Entonces este cuerpo basal básicamente es una estructura proteica que se va a derivar de este centriolo, que lo podemos ver aquí mejor en este otro corte, y vamos a tener entonces lo que sería el axonema. El axonema es una estructura que está compuesta por 9 dupletas de microtúbulos que se extienden pues a lo largo de toda la cilia y que van a ayudar para mantener la integridad estructural de la misma. Y se va a poder pues hacer todo eso a través de un proceso que vamos a llamar transporte intraflagelar. Como les venía mencionando, entonces las cilias pueden ser móviles o inmóviles. La idea es que no vamos a pues como ahondar mucho pues en esto, pero pues sí a tratar como algunas cositas puntuales. Y lo primero entonces hablar de las cilias móviles, que son las que nos ocupan el día de hoy. Entonces tenemos las cilias motoras, 9 más 2. ¿Qué quiere decir este 9 más 2? Pues son las 9 dupletas que les había mencionado del axoma, más las 2 que están en el centriolo, que son las que nos van a anclar al cuerpo basal. Entonces, estas cilias móviles se van a poder mover a partir de la interacción que tienen los túbulos por medio de estos brazos de dineína. Pues ahí se ven pequeñitos, pero esos son los brazos de dineína. Entonces, estos que tenemos aquí, que se encuentran en la superficie epitelial apical del tracto respiratorio, van a cumplir un papel muy importante en todo lo que sería el aclaramiento mucociliar, y eso se da por medio de ese movimiento coordinado que se llama batido ciliar, que hace que se pueda movilizar todo ese fluido, todo ese moco y todas esas bacterias que están atrapadas a lo largo pues, de la superficie epitelial. Eso normalmente pues ocurre a unas frecuencias que están descritas pues como entre 8 y 14 Hz, aunque eso pues se puede modificar pues de acuerdo a los estímulos pues que tengamos en ese momento. También tenemos pues como otros sitios donde podemos tener cilias motores, por ejemplo en el epéndido cerebral, en las pompas uterinas. Se describe pues que también la cola pues del espermatozoide o el flagelo del espermatozoide, digamos que también, digamos como que cumple esta misma función y tiene esa misma estructura. Y pues ya tendríamos otras cilias motoras, digamos, muy particulares, que son las cilias nodales, que no tienen ese centriolo como pueden ver, y realmente lo que hacen es que son unas monocilias que solamente están expresadas en el desarrollo embrionario, específicamente pues cuando estamos en etapa de gástrula, y pues pueden presentar un movimiento que es realmente rotatorio, y al poder, digamos, tener ese movimiento rotatorio, produce un flujo pues en todo el líquido extracelular hacia la izquierda, y todo eso lo que va a hacer es que establece o ayudan a establecer una lateralidad del cuerpo en el periodo embrionario. Ahí como dato curioso. Y dentro de las cilias inmóviles, pues aquí solamente pues como que les voy a hablar un poquito como sobre las cilias primarias, que usualmente son monocilias, como ustedes pueden ver ahí, estas no tienen pues como el centriolo, y básicamente lo que hacen es que son unas organelas sensoriales que nos ayudan a percibir el ambiente extracelular, y pues digamos que en ese sentido pueden actuar como mecanorreceptores, como quimioreceptores,
como pueden ver ahí también están metidas pues las cilias olfatorias y también tienen un desarrollo, un papel fundamental en el desarrollo tisular. Entonces ahora sí entrando en materia, ¿qué es la disquinesia ciliar primaria? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una ciliopatía infrecuente, principalmente respiratoria, que se caracteriza por infecciones respiratorias recurrentes debido a una función anormal en los cilios que recubren el epitelio. Entonces, como pudimos ver, esos cilios pues que acabamos de ver realmente presentan una función que está dañada. Clásicamente se ha descrito como una enfermedad de herencia autosómica recesiva, sin embargo, digamos, ya tenemos algunos reportes que nos pueden hablar de que también puede ser autosómica dominante o incluso ligada a cromosomas sexuales. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que se han identificado incluso alrededor de 50 genes que pueden estar relacionados con la enfermedad y hasta pues el 70% de ellos van a dar cuenta pues de los casos de esta enfermedad. Y pues a su vez pues vemos que son muchísimos genes y que va a eso generar una heterogeneidad genética que también va a explicar pues, que hay una variabilidad fenotípica pues, en estos pacientes. Entonces aquí les trae como uno de los que más se resaltan en los textos y son DNAH5 y DNAI1, que son los que más ampliamente se han estudiado, que son de herencia autosómica recesiva. Y estas otras mutaciones que pueden ver aquí a la derecha realmente se han asociado como con cuadros más agresivos o con gravedad de la enfermedad. Ya pues hablando un poquito más de epidemiología, es una prevalencia que se ha reportado a nivel general de 1 en cada 10.000 a 20.000 niños. Se ha dicho que hasta el 5% de los niños con infecciones respiratorias a repetición pueden tener disquinesia ciliar primaria y que el 50% de estos pacientes va a cursar adicionalmente con ciclos inversos y ahí es donde tendríamos pues como lo que sería la definición del síndrome de Cartagena. Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues estas van a diferir mucho dependiendo de en qué etapa vital nos encontremos. Entonces, con respecto a los neonatos, que se dice que los síntomas pueden ser bastante inespecíficos en las primeras horas de vida o que pueden cursar incluso con dificultad respiratoria que sea de inicio tardío, no es ese paciente prematuro en el que encontramos un síndrome de dificultad del recién nacido precisamente por esa prematuridad, sino que es algo más de inicio tardío. Es bastante frecuente pues como que el diagnóstico pueda pasar desapercibido hasta que se encuentren alteraciones heterotácticas o hasta que se desarrollen más síntomas, es decir, hasta que le hacemos una radiografía de tórax, hasta que le hacemos una radiografía de tórax al niño, nos damos cuenta que es que tiene los ciclos inversos, o hasta que ya vemos que es un niño que se empieza a enfermar mucho más. Realmente en el periodo neonatal no es tan frecuente realmente encontrar. Entonces en la niñez, que es lo más frecuente, que casi todos los niños desarrollan una tos húmeda crónica, tienen susceptibilidad a infecciones respiratorias recurrentes y aquí pues voy a hacer la claridad de que no se trata de tanto de las infecciones respiratorias leves que pueden ser tratadas en casa, porque sabemos muy bien que todos los niños que mientras están en su inicio de la guardería están expuestos a unos retos antigénicos bastante importantes y pueden presentar cuadros respiratorios, digamos, con frecuencia, pero son cuadros respiratorios que se autolimitan y que realmente no requieren antibióticos, no requieren hospitalizaciones, pero aquí sí vale la pena aclarar que normalmente son infecciones respiratorias que llevan a que se necesiten antibióticos, a que se necesite consultar, a que se necesite hospitalizar, entonces eso sí es pues bastante pues, muy importante. Y otra cosa es que también son bastante frecuentes esas bebidas respiratorias superiores. Entonces ahí pues tenemos que eso, los problemas óticos, inicialmente tenemos entonces muchas otitis a repetición, también
también tenemos sinusitis, y digamos que algo que queda escrito en estos niños es que a medida que van creciendo, los problemas ópticos pueden ir mejorando con la edad, aunque también puede pasar lo mismo con el resto pues, como de la vía respiratoria, a medida pues, que vamos madurando y que también toda la configuración anatómica de estas estructuras va cambiando. Bueno, y es importante tener en cuenta que hacia la adolescencia y la adultez es bastante frecuente ver que estos pacientes ya han desarrollado bronquiectasias, y pues eso es algo bastante importante pues como de tener pues en consideración. Por lo general van a ser unas bronquiectasias que se van a localizar en el lóbulo medio, en la língula y en los lóbulos inferiores, y eso pues es una cosita que para que noten de una vez, y es importante, a diferencia de los pacientes con FQ, que sus bronquiectasias son más hacia los lóbulos superiores. Bueno, y aquí pues ya pasando más a adolescencia, adultez, también podemos ver que se puede presentar infertilidad, así como un alto riesgo de embarazo ectópico. Recordemos que es principalmente las cilias del epitelio respiratorio, más no exclusivamente. Entonces, también vamos a poder tener que esas cilias de todas las trompas uterinas estén, digamos, comprometidas, y que puedan, pues, pues también estar ahí presentes. Y entre otras, pues, manifestaciones, pues, que también, digamos, puedan estar comprometidas otro tipo de cilias móviles, como las ependimarias, y también incluso las cilias inmóviles, pues podemos ver que podemos tener otras condiciones concomitantes, como sería la hidrocefalia, como sería la retinitis pigmentosa o la enfermedad renal colitis. Entonces, listo, recordemos entonces que tenemos un paciente con infecciones respiratorias recurrentes, tanto de tracto superior como inferior, que realmente lo que más, digamos, va llamando la atención es que, qué pena, ahí me había equivocado, no es que vaya mejorando pues la parte del tracto respiratorio inferior, sino que la parte óptica, digamos, sí puede ir mejorando, pero la sinusitis y la parte respiratoria inferior, digamos que sigue persistiendo a pesar del paso de los años, y que, digamos, vamos a tener pues como otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un primer acercamiento a estos pacientes? Que se ha propuesto como tamización. Entonces, tenemos un cuestionario que se llama el CICADAT, y como pueden ver ahí, pues tiene las puntuaciones. Entonces, tenemos que preguntarnos si es un paciente que nació a término o si nació pretérmino, si es un paciente que ha tenido síntomas torácicos en el periodo neonatal, como taquipnea, como una neumonía neonatal, si es un paciente que estuvo en una unidad de cuidado intensivo neonatal, si es un paciente que tiene una anormalidad si tiene una anormalidad como sitios inversos, una heterotaxia, si es un paciente que tiene un defecto cardíaco congénito, si es un paciente que tiene rinitis perenne, es decir, que es una rinitis que no está relacionada como con esos cambios estacionarios en los que tenemos, digamos, mayor exposición al polen, a las lluvias, en fin, sino que es una rinitis que realmente no tenemos como un desencadenante claro, sino que todo el tiempo está presente. Esos pacientes que tienen síntomas crónicos óticos, como ya lo habíamos mencionado, entonces los pacientes que tienen otitis a repetición, de difícil control, que empiezan a tener pérdida de la agudeza auditiva, que empiezan a tener perforaciones, en fin. Y yo hago todo eso así como me lo mencionan en este caso, y si tengo una puntuación de 5, tengo una sensibilidad del 90% y una especificidad del 75% para hacer eh, perdón, el diagnóstico. Y aquí les dejo pues como la referencia donde está pues como ese estudio. Realmente no es como que tengamos un estudio de validación, pero
digamos que tenemos ahí pues como una clave como para empezar a pensar, ¿será que este paciente podría tener una disquinesia ciliar primaria? Recuerden, esta tamización más no diagnóstico. Y otro que se propone como tamización o como una primera prueba que se podría hacer en estos pacientes es el óxido nítrico nasal. Entonces, ¿qué pasa con el óxido nítrico nasal? Se ha observado que los niveles están mucho menores, mucho más disminuidos en los pacientes que tienen disquinesia ciliar primaria. ¿Por qué se ha dicho esto? ¿O por qué se plantea cuál es la teoría? Por expresión disminuida de la óxido nítrico sintasa, por agenesia de los senos paranasales o porque aumenta el consumo del óxido nítrico por las infecciones a repetición. Es muy importante tener en cuenta que se tiene que realizar con una maniobra de cierre del paladar, utilizando pues un analizador de bioluminiscencia, y entonces es por este motivo que no va a ser una prueba confiable en niños menores de 4 años, porque vamos a necesitar que nos colaboren con esa maniobra y pues es bastante complicado. Misma razón por la que realmente no hacemos estirometrías en niños pequeños. Y el puntaje de corte pues que se ha estado como proponiendo es de 77 nanolitros por minuto. Sin embargo, realmente pues en lo personal no conozco pues muchos sitios o un sitio que realmente tenga pues como esto validado y que digamos que vamos a hacerlo con total confiabilidad. No sé si de pronto alguien tenga el dato y sería pues como muy bueno poderlo tener. Y cuando yo tengo esa sospecha clínica, ¿qué voy a hacer para confirmar el diagnóstico? Entonces yo tengo dos cosas. Pues la primera es la genotipificación, entonces recordemos pues que ya habíamos mencionado pues como de cuáles eran los genes más comúnmente asociados y que incluso podían ser, digamos, como los responsables de hasta la mitad de los casos, pues eso obviamente pues en reportes de Europa y de Norteamérica, pero digamos que esto es lo que está reportado en la literatura. En nuestro caso, pues nos podemos ayudar de la evaluación por el genetista, y genética, digamos que como tal ya es quien envía o solicita, digamos, estos estudios más especializados, pero algo que tenemos que tener en cuenta porque cada vez nos vamos a ir enfrentando un poco más a tener en nuestras manos el resultado de un exoma o de un estudio genético, es que todo eso siempre se tiene que interpretar con bastante cautela, porque siempre se van a dar cuenta que vamos a poder tener variantes de significado incierto, y son cosas que siempre vamos a tener que estar evaluando a la luz de la clínica del paciente. O sea, si yo tengo una variante, pero realmente eso no se correlaciona con la presentación clínica de mi paciente, yo tengo que mirar qué tanta validez le voy a dar a ese resultado. Entonces, por un lado, tengo eso. Y el otro que se considera pues como el gol estándar y digamos que sigue siendo pues como la manera más confiable de confirmar este diagnóstico es por medio de la microscopía electrónica. Para eso se requiere aproximadamente la inspección de por lo menos 50 axonemas, y en ese caso pues vamos a tener defectos que son de clase 1 o de clase 2. Es muy importante tener en cuenta que los de clase 1, como los que ustedes pueden ver aquí en la imagen, son diagnósticos. Y entonces hay defectos de cualquiera de los brazos de dineína, como ya pues lo habíamos visto en el diagrama pues de cómo era esa forma pues de las cilias, de los axonemas, y que haya desorganización de los microtúbulos, siempre y cuando haya un defecto del brazo interno. Entonces, como podemos ver aquí, aquí tenemos un defecto del brazo externo y aquí tenemos una ausencia de ambos brazos de dineína. Y los defectos clase 2 no son diagnósticos, pero sí son muy sugestivos de la disquinesia ciliar primaria, y van a ser todos esos defectos del complejo central, que haya una mala localización de los cuerpos basales, que haya una desorganización de los microtúbulos, pero que no tengan un defecto del brazo interno. Otras, digamos, ayudas diagnósticas que han venido surgiendo últimamente, pues ha sido la biomicroscopía de alta resolución y velocidad, que es una prueba de función ciliar, que se utiliza en esos pacientes en los que tenemos resultados inconclusos. Realmente, si yo hago microscopía electrónica y si mal no estoy, esas muestras todavía deben ser enviadas a Bogotá
hasta lo último pues como que supe, y tengo un defecto clase 1, realmente no hay necesidad de hacer otras pruebas. Estas pruebas básicamente están diseñadas para otro tipo pues, de pacientes en los que todavía cabe la duda diagnóstica. Entonces, ahí pues lo que vamos a mirar es tanto la velocidad como el patrón del batido ciliar. Recuerden que les mencionaba que el movimiento de las cilias se les denomina batido. Entonces sabemos que las cilias de las vías respiratorias baten entre 10 a 20 Hz a 37 grados centígrados y se consideran valores normales a partir de 9 Hz. Entonces ahí como para que tengan en cuenta pues como cositas técnicas de la prueba, aunque realmente la disponibilidad de esto no es amplia, es que se recomienda no tomar la muestra dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a un cuadro respiratorio, porque puede alterar la prueba. Vamos a tener unas cilias que están bastante, entre comillas, resentidas, pues por todo el proceso que acaban de pasar. Entonces, no es como lo más recomendable. Sin embargo, pues cabe tener en cuenta que estos pacientes saltan de infección respiratoria, entonces, digamos que son unos pacientes muy seleccionados y que debe hacerse, digamos, de una manera muy específica. Y con respecto a la inmunofluorescencia, nuevamente, solamente en caso de resultados inconclusos, en caso de que la microscopía electrónica no esté disponible. Se utilizan entonces los los anticuerpos contra las proteínas ciliares clave, que son DNA H5 y GAS8, y cuando tenemos una ausencia de esas proteínas, pues va a sugerir el diagnóstico. Entonces, como podemos ver aquí, pues en esta imagen, pues como cuando tenemos la presencia o la ausencia de la proteína, pues ciliar. Listo, y realmente pues eso ya sería para finalizar la parte pues como del tratamiento. La idea pues es que sean como unas cositas puntuales. Muy importante con estos chiquis, y es que la terapia respiratoria nos va a ayudar muchísimo en el sentido en que siempre vamos a necesitar que estos pacientes estén aclarando mejor sus vías respiratorias, porque obviamente van a tener como toda esa parte de la dificultad. Entonces, con esto vamos a lograr que el paciente mejore su calidad de vida, que mejore su función pulmonar, entonces es bastante pues importante. Vamos a hablar de algunas medidas, sin embargo, ojo a eso, muchas de estas están extrapoladas de estudios, de guías de pacientes con fibrosis quística. Entonces es complicado. O incluso también que llegan pues como de otros lineamientos, pues como de bronquiectasias no fibrosis quística, pero realmente como que usted diga que hay estudios clínicos utilizados con disquinesia ciliar primaria, solamente hay 3. Entonces, la idea es que muchas de estas cosas son extrapoladas, pensando también como en la parte como fisiológica y en fin, pero no tenemos pues como mucho sustento en la evidencia. Entonces, lo que les mencionaba pues como de la terapia respiratoria es que eso va a ser muy importante. Con la N-acetilcisteína, pues se ha propuesto que puede nebulizarse como aprovechándose de ese efecto mucolítico que tiene, pero no es un medicamento que sea bien tolerado en los pacientes. Perdón. Por vía oral incluso mencionan que podría disminuir la inflamación, el estrés oxidativo, pero digamos es más una teoría pues como que una realidad, y lo mismo, no existen datos que soporten su uso en disquinesia ciliar primaria. Entonces digamos que esta es una medida que, o sea, les expongo como lo que hay, pero no es una medida que realmente vayamos pues como a utilizar. Con respecto a la solución salina hipertónica, entonces sí se ha dicho que puede mejorar el aclaramiento mucociliar, al hidratar pues las secreciones y al estimular pues como lo de la tos. Sí hay un pequeño estudio de adultos con disquinesia ciliar primaria, no demostró una significante estadística, sino que bueno, de todas maneras sabemos que cuando son muestras tan pequeñas, pues tenemos muchos riesgos de sesgo
o bueno, no tenemos, digamos, tanto poder en lo que queremos demostrar, entonces es una medida que vamos a individualizar. Con respecto a la hornasa alfa, y la hornasa alfa, pues, digamos que es un medicamento que podemos decir que es un poquito más nuevo en nuestros términos, o por lo menos yo no lo conocía pues hasta que llegué a la residencia. Es una enzima recombinante que hidroliza el ADN de los neutrófilos que están degradados en ese esputo purulento, y eso va a mejorar pues como la viscosidad de todo ese esputo. Entonces, ¿qué se ha visto? En pacientes con fibrosis quística sí es una medida efectiva, pero no se ha demostrado que sea efectiva en bronquiectasias por otras causas que no sean fibrosis quística, por lo tanto no se recomienda de rutina en pacientes con disquinesia ciliar primaria. Y con respecto a los broncodilatadores y los corticosteroides inhalados, solamente los vamos a utilizar en el contexto de un paciente que tenga un diagnóstico concomitante de asma. Y bueno, entonces con respecto pues, a los antibióticos que vamos a utilizar en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a tener pues, como en consideración? Y es que los microorganismos que más frecuentemente pues, se aíslan en esta población son Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, nada raro, Moraxella catarrhalis, nada raro, y digamos que a medida que ya va avanzando la edad, va pasando que aumentan los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa o de Burkholderia cepacia, así más o menos como va ocurriendo en los pacientes con fibrosis quística. Entonces, ¿qué consideraciones pues como que tenemos que tener? Se recomienda tratar a esos pacientes que tengan aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa o Burkholderia cepacia, independientemente de los síntomas. El tratamiento de erradicación para Pseudomonas aeruginosa de FQ, pues que utilizamos en fibrosis quística, no se ha evaluado en disquinesia ciliar primaria, que lo que utilizamos pues es un antibiótico inhalado, que en este momento se me escapa el nombre, se los quedo debiendo, tobramicina sería, creo que es tobramicina, pero se los quedo debiendo. Que no se ha pues, evaluado en disquinesia ciliar, entonces realmente no es una cosa que esté pues, como avalada y que tenga evidencia nuevamente en el digo. Y con respecto entonces a las citromicinas, hay un estudio que se llama BEST-CILIA, que sí observaron pues, que había una disminución de pues a la mitad en la frecuencia de exacerbaciones de sus pacientes. Y como pueden ver ahí, tienen un RR de 0.45, que es estadísticamente significativo. Y también había una disminución pues, en la identificación de bacterias patogénicas, también con una significancia estadística. Entonces, sabemos que la citromicina tiene una acción pues, bacteriostática, también pues, se le han, digamos, atribuido propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, entonces digamos que por ese lado podrían estos pacientes tener un curso de acitromicina. Bueno chicos, también pues como hablando de qué vamos a hacer con la parte pues como de las exacerbaciones, entonces en estos pacientes muy importante tener en cuenta que los criterios que vamos a tener en cuenta deben por lo menos ser 3. Entonces, que aumente la tos, que el esputo cambie con respecto al color o en el volumen, que aumente la disnea, entonces muy a lo Antonisen de POC, que haya necesidad de iniciar antibiótico a causa de los síntomas, que el paciente tenga fatiga o letargia, que el paciente tenga hemoptisis o que tenga fiebre objetivamente cuantificada. Y en esos pacientes entonces que nos lleguen exacerbados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, entonces, esos pacientes, como ya, así como los pacientes de fibrosis quística, deben tener, digamos, sus aislamientos previos, entonces, con esos aislamientos previos que tenga el paciente, vamos a tratar. Y, pues, a pesar de que no hay evidencia nuevamente en estos pacientes, se considera, pues, prudente una duración de 14 a 21 días. Nuevamente, todo esto como muy basado en lo que se haría en un paciente con fibrosis quística o con bronquiectasias de origen no fibrosis quística.
pero básicamente eso es lo que vamos a hacer. Además, pues como de toda la parte de tratamiento de soporte, entonces recordar que está presente entonces la terapia respiratoria, la oxigenoterapia, si son pacientes en los que de pronto hemos hecho un intento terapéutico con solución salina, hipertónica, que ya hemos hecho o que tienen su historia, que se ha hecho algún intento terapéutico con Dornas alfa y que le ha ido bien, realmente se podrían utilizar. Sin embargo, recordemos que no es una cosa que vamos a utilizar de rutina en pacientes en los que ya hemos documentado que realmente no tenemos alguna utilidad. Y otras cositas como con respecto al tratamiento, entonces los problemas otorrinolaringológicos. Entonces tenemos pacientes con sinusitis crónica, entonces esos pacientes deben tener normalmente pues su tratamiento de base que consiste en los lados nasales, en el uso de los corticosteroides nasales de manera pues consistente, en algunas ocasiones pueden tener cursos intermitentes de antibióticos, como ya habíamos visto en algún momento, pues como que la citromicina en el de Cilia, pues incluso digamos que había encontrado pues como la utilidad. Y ya en pacientes pues seleccionados y obviamente por parte de otorrino, ya pues se reserva la intervención quirúrgica si tienen pólipos, si tienen mala respuesta al tratamiento médico, si tienen exacerbaciones pulmonares frecuentes que estén relacionados como con esos cuadros de sinusitis. Y la parte pues como de la definición de sinusitis en estos pacientes realmente no va a cambiar. Con la otitis crónica, entonces realmente lo mismo, utilizar los antibióticos sistémicos, tópicos en caso pues, de cuadros supurativos y nuevamente, pues, de acuerdo pues como a la experiencia pues del otorrino, evaluar la necesidad de tubos de ventilación, a pesar de que es una medida que es controversial en estos pacientes, porque pueden presentar otorrea purulenta de manera recurrente y prolongada. Y muy importante, y eso sí nos compete a todos, y es que un paciente de estos no se nos puede ir así nomás sin estarle chequeando de manera periódica la parte auditiva, porque pueden presentar una hipoacusia conductiva, entonces en niños pequeños yo va a predisponer a que yo tenga problemas del desarrollo del lenguaje, a que yo tenga problemas en mi desarrollo, en mi aprendizaje, entonces muy importante que esto no se nos vaya en caso de que nos crucemos con algún niño que tenga esto. Y no solamente otitis crónica por este motivo, otitis crónica en general, o sea, cuando tenemos todos estos pacientes que empiezan a tener, digamos, todas estas infecciones a repetición, es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya, pues esto sí es algo que saqué de un lineamiento pues, de la Asociación Española de Pediatría, como de cuáles son los momentos o qué es lo que debe tener pues como la parte del seguimiento clínico y las pruebas complementarias en estos pacientes. Entonces, neumología lo debe ver 2 a 4 veces al año, otorrino 1 o 2 veces al año, terapia respiratoria nuevamente muy importante, nutrición, estos pacientes pueden tener un estado nutricional que por todo lo que ya hemos mencionado puede no ser satisfactorio, también deben ir a psicología y ya posteriormente a medicina reproductiva, pues en caso de que, digamos, tengan un futuro planeado, pues como, o una visión de familia, pues a futuro. Con respecto a las pruebas complementarias, vamos a hacer en casos de que no esté, pues como de que no esté pues como exacerbado en ese momento, una radiografía de tórax cada 2 a 4 años, una tomografía de tórax a los 5 a 7 años y se repite únicamente cuando yo lo requiera clínicamente, a los 5 o 7 años es para empezar a mirar si se empiezan a desarrollar una bronquiectasia, que acuérdense que no es tan frecuente en niños pequeños, sino ya a medida que estamos avanzando en edad. Las micobacterias atípicas las vamos a estar como censando, vigilando cada 2 años y si se da un deterioro clínico sin causa aparente, la función pulmonar 2 a 4 veces al año y el estudio para la aspergilosis broncopulmonar alérgica, digamos que
está ahí como interrogada y lo que ellos mencionan es que solamente en caso de que presente sibilancias persistentes o un deterioro químico sin una causa aparente. Muy importante entonces nuevamente tener en cuenta que no tenemos tratamientos curativos en este momento. Se tiene que realizar un adecuado seguimiento de los pacientes, identificar las complicaciones de manera oportuna. Entonces nuevamente, yo sé que aquí en la parte pues como de pediaciencias vemos niños o enfermedades o charlas de cosas que son mucho más frecuentes y que claramente como médicos generales, pediatras e incluso pues como otro tipo pues como de profesionales tenemos que tener más presente. Estas cositas, si bien no son frecuentes, las tenemos que tener en cuenta para el día que sucedan o para ese niño que cada vez que llega con infecciones recurrentes, infecciones respiratorias, y no solamente para disquinesia biliar primaria, sino en general, no dejemos que todo se nos vuelva paisaje, como de, ay, sí, es que le dan muchas gripas, le dan muchas otitis, le dan muchas sinusitis, pero no vemos como qué más hay allá de eso. Listo, chicos, eso era como lo que traía para compartirles. Espero que haya sido de mucha utilidad. No sé si de pronto tenemos preguntas. Isa, no hay preguntas como por ahí por el chat. Pues no sé si alguien la quiera poner. Y si no, muchas gracias por todo. Estaba muy buena la charla. Había una preguntita por acá. Bueno, no, creo que ya. Bueno, chicos, no, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Ahí estamos al pendiente de todo lo que tenemos pensado pues como para continuar con el grupo y que tengan una muy bonita tarde. Muchísimas gracias.